Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches con todo el auditorio que está ahorita conectado. Bueno, hoy día nos complace compartir con ustedes, con un amigo, César Herrada, pues hoy día nos hace una introducción a ARM, en Azure Resource Manager, y le agradecemos también el tiempo para que hoy día nos comparta su charla, ¿no? El cual está por segundo año consecutivo apoyándonos, al cual te agradecemos mucho, César, por el apoyo. Y bienvenido. Ok, mucho gusto, muchas gracias. Primero que todo, Iván, por tu invitación. Es un placer para mí participar en esta iniciativa de la gira de speakers en Latinoamérica. Como bien les comentó Iván, mi nombre es César Herrada, soy Microsoft MVP en la categoría de Azure. Actualmente soy director de la comunidad de ITPROS DC. Es una comunidad ubicada en Bogotá, Colombia, donde pues hacemos actividades relacionadas con temas de TI, de tecnologías Microsoft y también de otras tecnologías. Entonces allí también en pantalla pueden ver mis datos, si requieren alguna información o algo específico. Allí pueden ver mi blog, tengo un blog donde escribo pues artículos técnicos relacionados con tecnología en Microsoft. Bueno, la sesión de hoy, como bien les comentó Iván, es una introducción breve a lo que es Azure Resource Manager. Y pues sin más preámbulo vamos a empezar de una vez con el tema. Bueno, entonces antes de empezar tenemos que entender qué es ARM, como llamamos sus siglas son Azure Resource Manager. Entonces básicamente ARM es una tecnología de Microsoft Azure que nos permite implementar recursos de forma conjunta y repetitiva, ¿sí? Y digamos que hacer esa implementación de esos recursos de manera fácil a través de tareas de implementación que ya vamos a ver más adelante cómo hacerlas. Aparte de eso, ARM trae una capa de administración consistente, que ya les voy a mostrar en una gráfica a qué me refiero cuando hablo de una capa de administración consistente. Aparte de eso, ARM nos permite clasificar los recursos en categorías para clarificar temas, por ejemplo, de facturación y administración. Anteriormente, antes del portal de Azure, de portal.azure.com, existía un portal que era Windows Azure, ¿sí? Y este portal utilizaba otra tecnología llamada ASM, ¿sí? De Azure Service Manager. Esto ha evolucionado y ahora solo hablamos de ARM. Si ustedes ven en algún lugar referencias a ASM, están hablando del portal antiguo con lo que empezó Azure, pero hoy en día solo vamos a hablar de ARM, ya todo ha sido migrado a ARM, entonces en adelante siempre vamos a estar hablando de ARM. Algunas personas que de pronto vengan trabajando con Azure desde hace tiempos, tal vez tengan recursos que tuvieron de pronto en ASM y los tuvieron que mirar de pronto en algún momento a ARM, etcétera. Listo, pero en adelante vamos a hablar solamente de lo que es ARM. Aparte de esto, ARM es una solución declarativa para lo que es despliegue y configuración de infraestructura. ¿A qué se refiere con solución declarativa? Que simplemente yo a través de algo que se llaman plantillas, que ya vamos a ver más adelante el detalle de esas plantillas, yo en estas plantillas puedo básicamente declarar o decirle qué es lo que yo quiero que Azure me implemente, qué infraestructura quiero desplegar en la nube. Y me despreocupo o no tengo que preocuparme por decirle cómo hacerlo, ¿sí? Sino simplemente en una plantilla yo pongo allí lo que quiero que Azure haga, ¿sí? Entonces no tengo que preocuparme por comandos, scripts que antes se hacía con script, etcétera, ¿sí? Sino simplemente a través de una sintaxis declarativa en formato JSON, yo le digo a Azure qué quiero que me implemente y eso ya también lo vamos a ver más adelante. Aparte de eso, tenemos pues el control de acceso de calidad empresarial. Eso significa que yo todos esos recursos que yo voy a implementar en la nube, todos esos recursos puedo también definir quién tiene acceso a dichos recursos, quién puede ver, quién puede hacer, quién no puede hacer en todos los recursos que yo implemente en Azure. Entonces, todo esto me da una facilidad de trabajo en la nube en la cual yo puedo desplegar de forma rápida, eficiente, sin errores, en múltiples entornos, etcétera, infraestructura y tener control de acceso y puedo etiquetarlo, como les estoy diciendo también, puede clasificar esos recursos, por ejemplo, para temas de facturación, eso es súper importante porque yo puedo clasificar recursos, por ejemplo, por centro de costos. Entonces, para temas de facturación, ya puedo saber cuáles recursos están o se van a facturar a determinado centro de costos. Por ejemplo, si tengo un centro de costos que es contabilidad, pues simplemente todos los recursos que van a formar parte de ese centro de costos, por ejemplo, tenemos unos servidores, bases de datos, una aplicación, etcétera, la etiquetamos con un centro de costos de contabilidad y ya así
en temas de facturación podemos mirar por esa etiqueta, por ese tag de contabilidad, cuánto consumió ese centro de costos en recursos. Entonces va a ser mucho más fácil con estas categorías tener claro el tema de la facturación. Esto es muy útil cuando tenemos bastantes grupos de recursos, tenemos un esquema complejo de grupos de recursos en Azure, se nos va a ser nos va a ser de bastante utilidad clasificar los recursos, ¿bien? Entonces esa es una introducción básica a lo que es ARM. Ahora vamos a entrar más en detalle al funcionamiento como tal. Entonces esta es la capa de administración coherente de la cual les estaba hablando. Entonces básicamente vamos a empezar a ver desde arriba, donde dice Tools, las herramientas. Entonces, básicamente, tenemos una serie de herramientas con las cuales podemos trabajar con Resource Manager. Estas herramientas puede ser el portal. Yo cuando entro al portal implemento cualquier tipo de recursos, ¿sí? Desde allí lo puedo hacer, se va a comunicar y va a crear los recursos que necesitemos. Pero no solamente tengo el portal, también tengo herramientas de línea de comando, como lo puede ser Windows PowerShell, o como lo puede ser la Command Line Interface, si tengo un sistema que no es un sistema operativo Windows, sino por ejemplo tengo un Linux o tengo un Mac OS, entonces también puedo tener allí la Command Line Interface, que es básicamente poder a través de línea de comando desplegar recursos, administrarlos, etcétera, en Azure. ¿Sí? No necesito siempre estar conectado al portal, sino todo lo puedo hacer también a través de la línea de comando. Y también tenemos las herramientas SDK de cliente, las herramientas de desarrollo de software de cliente, ¿sí? Que básicamente esas herramientas o esos SDK se conectan también a la API de Resource Manager y pueden hacer todos esos trabajos de implementación de recursos, administración, etcétera, en Azure. Esas herramientas de cliente, esos SDK, están disponibles para varios lenguajes de programación, PHP, .NET, etcétera. Entonces podemos, desde cualquiera de estos lenguajes de programación, tener acceso a la API de Resource Manager y también trabajar con lo que son los grupos de recursos. Como se dan cuenta, pues debajo de las herramientas hay una línea verde, una franja verde que dice Azure Resource Manager API, esa es la API de Resource Manager. Entonces todas estas herramientas que voy a estar utilizando se van a estar comunicando directamente con la API, y esta API ya es la que se va a encargar de hacer el llamado a Resource Manager, ¿sí? Que es lo que vemos ya en la mitad. Y es, como ven ahí dice Cloud más On-Premises, porque es que tengo una administración coherente. Es decir, los mismos command lets, por ejemplo, que yo utilizo para administrar mis recursos de nube en Microsoft Azure, esos mismos command lets, esa misma sintaxis, etcétera, la voy a utilizar también para administrar recursos que tengo on-premises. Por ejemplo, si tengo Azure Stack, que es mi solución de Microsoft para nubes privadas, por ejemplo, para tener como un Azure en mi data center, por decirlo así. Entonces yo puedo administrar de la misma forma que administro mi nube pública, también voy a administrar mi nube on-premise. Todo esto, antes de que yo hacer cualquier cosa en Resource Manager, como se dan cuenta en la parte derecha dice ADFS y Azure Active Directory, o sea, Active Directory Federation Services y Azure Active Directory. Lo que me pasa es que ellos me van a autenticar y autorizar todo lo que vaya a hacer yo a nivel de Resource Manager. Entonces tengo una capa también de autenticación y autorización, que es Azure Active Directory. Antes de hacer cualquier cosa, él me va a autenticar y autorizar lo que yo vaya a hacer en la nube. ¿Listo? Después de que ya estoy aquí en esa capa intermedia de Resource Manager, lo que hace Azure Resource Manager es comunicarse, allá ustedes lo ven en la última franja verde que dice Resource Provider Contract. Ahí básicamente ese es el proveedor de recursos. Todo lo que yo tengo en Resource Manager se va a comunicar con unos proveedores de recursos, que ahí vemos Provider Red Points. Básicamente esos puntos reds, básicamente son esos proveedores de recursos los que me van a la final a implementar el recurso dado. Si ustedes se dan cuenta, ahí en la capa inferior tenemos un icono que es el de sitios web apps, máquinas virtuales, redes, almacenamiento, bases de datos, etcétera. Entonces él se va a estar comunicando con diferentes proveedores para implementar ya el recurso como tal. Por ejemplo, uno de los proveedores de recursos más conocidos en Azure Resource Manager es Microsoft.compute. Entonces ese proveedor Microsoft.compute se va a encargar de todo lo que tenga que ver con compute. Entonces él invoca a ese proveedor y ahí es donde va a desplegar dicho recurso. Hay un sitio donde uno puede consultar todos los proveedores de recursos, puede ver la referencia de Azure Resource Manager. Voy a salir un momento de la presentación para mostrarles a ustedes. ¿Sí me están oyendo? Si hay alguna duda, algo, por favor me escriben. Si se pierde el audio, etcétera, porque yo estoy hablando de chorro y no me doy cuenta si de pronto se perdió el audio. Todo tranquilo, se escucha clarito. Bueno, perfecto. Entonces vuelvo aquí al portal, a internet, y voy a mostrarles acá
en la documentación de Microsoft lo que es básicamente la definición de recursos. En la presentación al final están estos enlaces, no se preocupen, van a tenerlos. Entonces simplemente aquí está la definición de los recursos de Resource Manager. Si yo veo la referencia, acá puedo ver todos los tipos de servicios que ofrece Microsoft Azure. Y si por ejemplo yo vengo a alguno, por ejemplo veamos acá uno de los comunes, Compute por ejemplo, y quiero mirar el tema acá de discos, ¿sí? Entonces acá voy a ver cuál es el proveedor. Dentro de Microsoft.compute tengo discos, ¿sí? Entonces básicamente esa es la plantilla de referencia para este proveedor. Acá básicamente me muestra la versión de la API, esta es la versión de la API, y acá puedo ver pues básicamente cuál es el formato, lo que él va a implementar con este proveedor de recurso. En este caso es un disco, esta es la sintaxis que él utiliza para crear un disco, y acá pues podemos ver todas las, digamos que las propiedades, los tipos, el tipo de objeto, etcétera. La documentación como tal de todo el proveedor de recursos la vamos a encontrar aquí en esta URL, ¿listo? Entonces básicamente esa es la capa de administración coherente que hablamos. Esto es lo que resume, digamos que el funcionamiento de Azure Resource Manager, y ya vamos a estar viendo cómo vemos esto allá a través del portal y demás, ¿listo? Ya que vimos lo que es Azure Resource Manager, ya entendimos cómo funciona, cuáles son sus capas, etcétera, las herramientas que utilizamos para administrar y demás. Ahora vamos a ver lo que son los grupos de recursos, porque eso también es muy importante cuando estamos hablando de ARM. Entonces, básicamente, un grupo de recursos, vamos a poner acá un ejemplo. Por ejemplo, acá tengo una aplicación de línea de negocios, ¿sí? Line of Business Application. Básicamente, esta aplicación se compone de varias cosas, ¿cierto? Por ejemplo, esta aplicación puede ser una web app, tengo una aplicación web, ¿cierto? Para mi aplicación. Tengo un almacenamiento también, donde voy a almacenar todo lo relacionado con mi aplicación web. Además, puedo tener también una base de datos, ¿sí? Todo esto yo lo puedo administrar como un solo conjunto, como un grupo de recursos. Entonces, todos los recursos relacionados con mi aplicación de línea de negocios los puedo manejar en un único grupo de recursos. Este grupo de recursos viene a ser como un contenedor de mis recursos para una determinada aplicación, o determinada arquitectura que yo tenga en la nube. En este caso, pues son los recursos que permiten que mi aplicación de línea de negocios funcione, y los puedo agrupar todos en un solo grupo. Entonces, es importante aquí aclarar que yo puedo, digamos que también dividir esto. Yo podría tener mi aplicación, mi almacenamiento en un grupo de recursos y mi base de datos en otro recurso. Ya lo vamos a ver acá en otra gráfica que tengo de ejemplo. Esto lo hago yo cuando divido un grupo de recursos, lo hago, eso depende del negocio, ¿sí? Es decir, yo divido los recursos dependiendo de mis necesidades de administración de los mismos. Es decir, si los recursos que yo tengo en un grupo tienen el mismo ciclo de vida, los puedo manejar. Si algunos de los recursos que yo tengo allí tienen un ciclo de vida diferente, cuando me refiero a un ciclo de vida es a una implementación, actualización, eliminación diferente, entonces puedo apartarlo en otro grupo de recursos, ¿sí? Por ejemplo, eso no solo para aplicaciones, sino por ejemplo para infraestructura como servicio, para IaaS, tenemos el mismo ejemplo. Tenemos máquinas virtuales, tenemos almacenamiento, tenemos todo el tema de redes, y tenemos también, por ejemplo, una base de datos. Yo puedo llevar todo esto a un grupo de recursos. Y en este caso, sería un grupo de recursos que contiene mis recursos para mis máquinas virtuales en infraestructura como servicio. Y el de arriba es un grupo de recursos donde tengo todos mis recursos relacionados con mi aplicación de línea de negocios. Entonces ahora veamos lo que les comentaba. Por ejemplo, acá, en este caso ya hemos dividido, ¿sí?, en dos grupos de recursos diferentes lo que contiene mi aplicación de línea de negocios. Entonces hemos dejado un grupo de recursos que contiene la aplicación web y el almacenamiento, y también tenemos otro grupo de recursos donde solo manejamos la base de datos, porque por ejemplo en este caso tiene un ciclo de vida diferente al que voy a manejar con la aplicación, ¿sí? Entonces todo esto depende mucho de las necesidades de cada organización. Aparte de esto, como ya hemos hablado al principio en la introducción de qué es ARM, recuerden que también puedo etiquetar todos mis recursos. Entonces yo puedo etiquetar lo que es mi grupo de recursos de base de datos y mi grupo de recursos de la aplicación en diferentes centros de costo, etcétera. Otra cosa importante también acá es que puedo también controlar el acceso. Yo puedo también tener control de acceso a algo que se llama Airbag,
¿sí? O control de acceso basado en roles a mis diferentes grupos de recursos. Entonces yo, por ejemplo, puedo proporcionar acceso al grupo de recursos de base de datos solo al personal que trabaje con base de datos. Y puedo también proporcionar acceso al grupo de recursos, por ejemplo, donde está la aplicación de almacenamiento, a otro equipo especializado en la aplicación web como tal. Entonces, esto es lo que resume lo que son los grupos de recursos. Básicamente yo agrupo mi infraestructura, ¿sí? Mis recursos de una determinada aplicación, infraestructura, lo que sea, dependiendo su ciclo de vida, ¿sí? Eso es lo que básicamente nosotros hacemos con un grupo de recursos. ¿Esto qué me permite? Por ejemplo, si yo quiero eliminar el grupo de recursos de la aplicación, en ese caso, eliminando ese grupo de recursos, elimino todos los recursos que estén dentro de dicho grupo, ¿sí? Y lo mismo pasaría con el de base de datos. Si elimino este grupo de recursos, todo lo que tenga yo allá adentro, él lo va a eliminar. No tengo que hacerlo, digamos que elemento por elemento, ¿sí? Lo manejo como un todo, lo manejo como si se tratase de un conjunto. ¿Listo? Sí. El control de acceso, lo que hemos venido hablando. Aparte de eso, eso es RBAC, lo que es control de acceso basado en roles. Entonces, básicamente, ARM también me permite, como ya les había hecho, controlar qué usuarios de la organización pueden hacer qué acciones sobre esos recursos que yo tengo allí. Entonces ahí puedo administrar roles, ya vienen algunos roles que vienen predefinidos, o yo también puedo crear roles y asignarlos a los recursos que yo esté manejando en mi infraestructura. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de las plantillas. Como les había dicho, Azure Resource Manager contiene algo que llaman plantillas. Esas plantillas me permiten implementar de manera declarativa mi infraestructura en la nube. Vamos a ver de qué se componen. Por ejemplo, aquí voy a mostrar cómo lo haríamos, por ejemplo, con Visual Studio. Ustedes ven ahí una figura, básicamente un usuario con una sesión de Visual Studio. Él básicamente desde su computador puede crear esa plantilla de despliegue. Esa plantilla va a ser en formato JSON, que ese va a ser pues, el formato declarativo. Esa plantilla JSON es la de despliegue, es la que va a contener la infraestructura que yo deseo implementar directamente en Azure. Recuerden, él solamente va a contener lo que yo voy a implementar, más no le estoy diciendo cómo implementarlo. Azure es quien se va a encargar de hacer esa implementación, ¿listo? Aparte, yo voy a tener una plantilla de despliegue con los parámetros. Si por alguna razón mi plantilla requiere de algunos parámetros, pues también puedo tener un archivo con los parámetros para que él los lea de allí y los implemente. Y también va a haber un script de despliegue, básicamente es un comando de PowerShell que él me va a hacer el despliegue directamente en Azure. Es importante aclarar aquí que aunque estoy mostrando un ejemplo de cómo será una estructura de despliegue de plantillas JSON utilizando Visual Studio, esto también se puede hacer con cualquier otra herramienta, ¿sí? Hay muchas herramientas con las cuales yo puedo escribir plantillas JSON y ir a implementarlas en Azure, ¿sí? De hecho, yo puedo, incluso si tengo un archivo de texto y puedo escribir mi plantilla en formato plano en texto, también es válido, ¿sí? Visual Studio es la herramienta más, digamos, Visual Studio completo, ¿sí? Visual Studio es la más pesada, la más completa, porque no solamente está diseñada pues, para hacer plantillas de ARM, sino para muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, la herramienta más recomendada, por ejemplo, es un Visual Studio Code. Un Visual Studio Code sí es una herramienta mucho más liviana que un Visual Studio completo y me permite también trabajar las plantillas de ARM. Entonces, en este ejemplo ya tenemos, digamos que acá las plantillas. Entonces, lo que hace después es con ese script de despliegue conectarse directamente a la suscripción de Microsoft Azure, y allí en la suscripción él ya tiene que, hay un grupo de recursos ya, digamos que está el grupo de recursos ya creado, y en ese grupo de recursos que nosotros le digamos, lo que va a hacer es implementar, ya desplegar la infraestructura que nosotros le estemos declarando en esas plantillas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener una plantilla que le va a decir a Azure, créeme una máquina virtual, con un disco duro tal, con una red tal, ¿sí? Como yo quiero mi máquina virtual, y simplemente lo pongo en ese formato, en esa plantilla, y ella se conecta y va y me crea esos recursos allí en la nube. Entonces yo no tengo que hacer nada más sino aprender con las plantillas. Ya vamos a ver algunos recursos con los cuales ustedes pueden empezar a trabajar con las plantillas. Es decir, cómo pueden empezar ustedes a trabajar con ARM, a conocer las plantillas, a mirar cómo funcionan para poder hacer, digamos, estos despliegues. Vamos a ir bueno, acá me falta una slide más, perdón. Voy a adelantarme un poco acá.
de la plantilla. Básicamente acá está ya lo que es la definición de las plantillas. ¿Qué puedo hacer con las plantillas? Garantizar idempotencia. Cuando me refiero a idempotencia hablando de software, me refiero a que yo puedo implementar cuantas veces quiera algo, en este caso digamos infraestructura, lo puedo implementar tantas veces quiera sin que cambie el resultado. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener mi plantilla y yo puedo implementarla tantas veces quiera en diferentes ambientes y no me va a cambiar el resultado. ¿Sí? Yo puedo utilizar la misma plantilla para desplegar, por ejemplo, diferentes ambientes. Con la plantilla yo puedo ya tener toda mi infraestructura lista, la despliego en producción. Esa misma plantilla la puedo utilizar para desplegar infraestructura, por ejemplo, en pruebas, en calidad, etcétera. ¿Sí? Eso me garantiza idempotencia. Simplifico la orquestación porque pues en las plantillas yo puedo definir exactamente todo lo que quiero implementar y las dependencias. ¿Sí? Entonces yo puedo decirle qué recursos tienen dependencia de otros para que él me respete ese orden y me vaya implementando los recursos teniendo en cuenta esas dependencias que yo le estoy marcando allí en mi plantilla de definición. Y pues puedo simplificar también el rollback. Todas estas plantillas y demás, yo las voy a manejar como si estuviera tratando software, por ejemplo. Yo puedo tener versionamiento de mis plantillas, etcétera, y utilizar versiones anteriores para ver si algo cambió, etcétera. Todo esto es lo que también llamamos infraestructura como código. IAC, ¿sí? Infraestructura como código es esa habilidad que, esta tecnología que nos permite, mejor dicho, manejar infraestructura como si estuviéramos hablando de software. Es decir, todas las tecnologías que utilizamos para herramientas y demás que utilizamos para escribir y desarrollar software, las podemos utilizar también hoy en día para desarrollar infraestructura, desarrollar e implementar infraestructura. Es decir, hoy en día podemos desplegar una infraestructura completa a punta de código. ¿Sí? Y manejar repositorios de versionamiento, etcétera, de ese código que utilicé para implementar las soluciones o mis arquitecturas. Entonces esas plantillas son básicamente archivos fuente, especifican recursos y las dependencias, como ya les dije, máquinas virtuales, servicios, bases de datos. Yo puedo, por ejemplo, en el gráfico que vemos ahí, decirle que esa aplicación web tiene una dependencia porque tengo un recurso vinculado a una base de datos. Entonces tengo una aplicación web con una base de datos, entonces ahí tengo una dependencia y él me va a respetar esas dependencias, etcétera, que yo las defino de una vez en la plantilla. Y pues tengo una entrada y salida parametrizada. Y ya vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a crear esta misma, lo que vemos ahí en pantalla, por ejemplo, una aplicación, una web app y una base de datos SQL. Ya vamos a ver cómo podemos crearla de manera muy sencilla utilizando Visual Studio. Entonces, listo. Bueno, acá me sigue faltando otra diapositiva, qué pena. Algo que podemos hacer es adicionar lo que yo pongo acá, adicionar nuestro propio poder. Es que, aparte de yo tener el código, que ya tengo las plantillas, implementar mi infraestructura y demás, puedo extender esa infraestructura que ya tengo agregando recursos adicionales. ¿Sí? Por ejemplo, puedo agregar un agente de antivirus dentro de una máquina virtual, puedo agregar, por ejemplo, para un sitio web, puedo agregarle un paquete WordPress para que una vez ese sitio web tenga un paquete WordPress ya listo. ¿Sí? Todo esto me lo va a permitir, eso lo puedo hacer ya a través de tecnologías como por ejemplo DSC, Chef, Puppet. Por ejemplo, DSC es Desired State Configuration. Es algo con lo que yo puedo, una vez estoy creando mi infraestructura, puedo decirle cuál es esa configuración deseada que yo necesito y voy a tener lo que yo necesite en esa máquina, ¿sí? Y pues como les digo, puedo extender eso, o sea, es decir, puedo tener no solamente una máquina virtual, sino una máquina virtual con algunos otros recursos que los voy a extender. Ya eso sí lo voy a hacer con una configuración que llamamos acá imperativa, en la cual yo sí a través de comandos y de otras herramientas voy digamos que adicionar otras características a las, digamos en este caso máquinas virtuales que yo vaya a implementar en Azure. ¿Listo? Vamos a ver acá de una vez, vámonos de una vez a ejemplos. Voy a pasarme acá rápidamente al navegador. Esto para acá. Les voy a mostrar algunas cosas importantes a la hora de trabajar con ARM. Una de ellas puede ser, por ejemplo, el explorador de recursos. El explorador de recursos de Azure. Básicamente, el explorador de recursos me permite conectarme a mi suscripción. En este momento yo estoy conectado acá a mi suscripción de Microsoft Azure. Y aquí puedo ver ya, digamos que en formato JSON, todo lo que yo tenga allí. Por ejemplo, acá puedo ver los proveedores. Si me paro aquí en los proveedores, aquí me va a cargar, esta es la lista de todos los proveedores que están disponibles para trabajar. Ya habíamos hablado de lo que era un proveedor. Entonces, si empezamos a bajar, empezamos a dar cuenta que esta es una lista grande de todos los recursos
que yo tengo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está en formato JSON y siempre empiezan por un tipo de recurso. Por ejemplo, acá, Resource Type. Y acá, por ejemplo, Move Subscription Resources. Y acá me dice las ubicaciones. Si llega a estar en más de una ubicación, un centro de datos, acá me van a aparecer las ubicaciones, me aparecen las versiones, las distintas versiones de la API que maneja. Bajémonos más a ver si tenemos alguno que maneje todo esto. Por ejemplo, vamos a ver este de redes clásicas. Por ejemplo, acá sí me maneja varias ubicaciones, decimos locations. Aquí están varios centros de datos, versiones de las APIs, etcétera. Aparte de que podemos explorar todos los proveedores de recursos, también podemos ver las ubicaciones y podemos acá ver si tenemos recursos, grupos de recursos. Vamos a explorar aquí. ¿Esto qué es? Un segundo. Acá en los grupos de recursos, dense en cuenta que, por ejemplo, en este caso solo tengo un grupo de recursos, donde básicamente este es el nombre, prueba RG, como prueba de Resource Group, y me dice la ubicación. Si acá está en formato JSON, también puedo ver en PowerShell cómo hacer el llamado a este elemento, a este grupo de recursos, poniendo la versión de la API, si tengo diferentes versiones. Y acá básicamente puedo explorar todo lo que yo tengo, mis recursos. Si tengo recursos me los va a mostrar acá, y si tengo etiquetas también me las va a mostrar acá. Entonces básicamente este explorar me permite ver todos los recursos que tengo en mi suscripción, verlos en formato JSON y ver todo lo que yo tenga allí en la suscripción. ¿Listo? Vamos a ver de una vez acá. Voy a abrir voy a hacer una búsqueda acá. Una buena forma de aprender sobre las plantillas y aprender sobre Azure Resource Manager es explorar el Azure Quick Deployment, Quick Start Templates. Hay un sitio que se llama Quick Start Templates, que es este. Si ustedes buscan así como yo busqué, Azure Quick Start Templates, básicamente este sitio contiene un repositorio de plantillas ya listas por utilizar en Azure. No solamente plantillas que de pronto ha colgado Microsoft acá, sino que también la comunidad ha contribuido y ha subido plantillas listas acá para utilizar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una serie de plantillas ya listas, y ustedes pueden ver acá, están los títulos de cada una de las, hay de muchísimas cosas. Por ejemplo, esta dice Join a VM to an Existing Domain. Entonces, básicamente esta plantilla me permite unir una máquina virtual a un dominio ya existente, ¿sí? Pero acá se pueden dar cuenta que hay muchas plantillas para crear incluso soluciones más robustas. Acá podemos ver una plantilla que me crea un nuevo dominio de Active Directory con 2 controladores de dominio. Entonces, por ejemplo, si necesitamos crear de una vez una infraestructura Active Directory, acá tenemos la plantilla que ya tiene todo por debajo, solo le especificamos algunos parámetros y él ya me despliega la infraestructura. Entremos, por ejemplo, a ver esta plantilla y acá se dan cuenta que acá está la descripción. Él le dice acá qué es lo que va a hacer esa plantilla, y aparte de eso le muestra acá qué parámetros va a requerir. Entonces, los parámetros que necesita pues para crear esa infraestructura, que va a ser el nombre del administrador, el password, el nombre del dominio, el sufijo DNS, el puerto RDP, etcétera, lo que él necesite pues como parámetros para poder crear esa infraestructura. Y si se dan cuenta, acá mismo también tengo la forma de usarlo. Acá me dice cómo puedo yo desplegar esta plantilla. Acá me dice con PowerShell, ese es el comando que yo necesito correr en PowerShell para que él se conecte y me haga de una vez el despliegue de esta plantilla. Aparte de eso, tengo la Command Line Interface, si no estoy en un sistema operativo Windows, sino en un Linux o un Mac, y tengo CLI instalado. Este es el comando que yo necesito utilizar para que me despliegue esa infraestructura. O si yo tengo acá de una vez, yo tengo un botón acá que se llama Deploy to Azure. Si hago clic acá en este botón Deploy to Azure, él de una vez me va a abrir la suscripción, ¿sí? Si yo hago Deploy to Azure, él de una vez me va a abrir mi suscripción y de una vez me va a empezar a pedir los parámetros para empezar a crear la infraestructura. Si se dan cuenta, acá ya me dice crear un nuevo controlador de dominio, nuevo dominio con 2 controladores, y aquí ya me está pidiendo básicamente los parámetros. ¿Se acuerdan los parámetros que habíamos visto allá? Acá están el password, el dominio, etcétera. Los que están con asterisco acá son los obligatorios, ¿sí? Ya vienen algunos valores por defecto. Por ejemplo, el puerto RDP, acá vemos que es el 3389, ¿sí? Y pues después de que ya nosotros hemos terminado de pasar estos parámetros a la plantilla, simplemente hacemos clic aquí en adquirir, ¿sí? Aceptamos los términos, adquirimos, y ya él empieza a hacer la implementación de toda esa infraestructura sin que nosotros tengamos que hacer nada más. ¿Listo? Por debajo, si lo que queremos es aprender, acá mira que tenemos la opción de, aparte de editar los parámetros, podemos editar la plantilla. Si vamos a editar la plantilla,
Ustedes se dan cuenta que acá, como les decía, en formato JSON, él me va a mostrar toda la definición de esa infraestructura que él va a crear. Ustedes se pueden dar cuenta, aquí tengo una parte de parámetros, aquí hay algo en el chat, venga, miramos. ¿Se había aprendido eso? ¿Hay algún, ¿me están escuchando bien, Iván? Sí, sí, todo clarito, Listo, está perfecto. bien. Ah, listo, bien. Entonces acá podemos ver los parámetros como tal que tiene esta plantilla, el nombre del usuario, el password, etcétera, los parámetros que ya hemos visto. Si requerimos variables, acá también van a estar definidas todas las variables que él requiera para la creación de esa infraestructura. Acá la podemos ver. También podemos ver los recursos como tal. Ya son los recursos que él va a implementar. Entonces acá podemos ver la red virtual, las tarjetas de red, la máquina virtual como tal, todo lo que él va a crear. Aquí ya podemos ver los recursos como tal, ¿sí? Y si nosotros queremos, podemos descargar ese archivo, podemos descargarlo, y ya teniendo ese archivo nosotros podemos editarlo, aprender de él, mirar cómo está configurado y poder crear nuestras propias plantillas para nosotros después poder hacer implementación cargando nuestra propia plantilla, ¿listo? Entonces en este momento yo voy a descartar, pues no voy a implementar esto, simplemente quería mostrarles esta galería, ¿sí? Básicamente súper útil, que es el Azure Quick Start Templates, donde hay cientos de plantillas. Si ustedes necesitan una solución o algo, antes de pronto ponerse a crear la plantilla y demás, se cuenta que hay 707 plantillas acá actualmente en la galería. Entonces ustedes simplemente vienen y empiezan a buscar qué plantillas hay, vamos a ver aquí, ver todas, y ustedes empiezan a buscar si alguna plantilla de las que están acá cumple con lo que ustedes necesitan y la pueden utilizar de una vez. Si se pueden dar cuenta, aquí en la parte izquierda están todas las plantillas organizadas por proveedores de recursos. Entonces, si requiero algo de Microsoft Automation o de Microsoft Backup, acá me dice cuántas plantillas hay por cada proveedor de recursos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos aquí al Microsoft Compute, que es uno de los más grandes, miren, hay 360 Quick Start Templates, podemos ver que aquí hay muchas plantillas ya para hacer distintos tipos de cosas. Si se dan cuenta, acá ustedes ya pueden ver y empezar a explorar. Y lo importante de esto es, aparte de explorar y que ustedes puedan implementar cosas de manera muy rápida, es que ustedes pueden aprender de esas plantillas, ¿sí? Si ustedes quieren ver, por ejemplo, acá cómo se crean dos máquinas virtuales con un balanceador de carga y un NAT con reglas de NAT configuradas en ese balanceador de carga, pueden entrar a esta plantilla, pueden descargarla, pueden aprender de ella, ¿sí? De hecho acá está de una vez también el botón para buscar el código en GitHub. Si yo hago acá Browse on GitHub, básicamente lo que me va a llevar a GitHub, y acá podemos ver los archivos que le muestran la presentación, el Azure Deploy.json, el archivo de parámetros, la metadata, y aquí está pues la descripción, y si la quiero desplegar de una vez en Azure, aquí está el botón Deploy to Azure, ¿sí? Si alguna de nosotros queremos tener este botón Deploy to Azure, nosotros también podemos tenerlo. Hay una URL, que es esta, que es deploy.azure.com, ¿sí? En esta URL de deploy.azure.com nosotros también podemos, si tenemos ya digamos que nuestra plantilla RM en el repositorio de GitHub, podemos venir aquí a deploy.azure.com, vamos a debug, y acá en el botón nos explica el código que tenemos que escribir en nuestro sitio web para nosotros también tener el botón Deploy to Azure. Entonces básicamente acá me muestra cómo utilizarlo, y pues básicamente es básicamente un acceso a nuestro repositorio de GitHub donde tenemos allá la plantilla, y acá nos explica cómo hacerlo, ¿sí? Esta es la página donde ustedes pueden crear el botón y tener el botón, digamos, en sus propios sitios web para hacer despliegos. Si tienen un sitio interno o algo donde quieran tener una colección de plantillas para desplegar y tener simplemente la opción de el botón de Deploy to Azure, como hemos visto, entonces simplemente la gente hace clic en Deploy to Azure y ya se va a desplegar la solución, ¿listo? Entonces esta es una forma rápida de aprender de plantillas, cómo son las plantillas, cómo están creadas, qué necesito yo. Si de pronto necesito alguna plantilla similar, puedo venir, leerla, ¿sí? Entenderla, y luego yo crear mi propia plantilla para posteriormente implementarla, ¿listo? Esa es una forma en la cual podemos aprender de las plantillas de Resource Manager. Otra forma es en la implementación de los mismos recursos. Por ejemplo, si yo me voy aquí a una máquina virtual, vamos a máquinas virtuales y vamos a, por ejemplo, a crear algo. Si yo voy a agregar, por ejemplo, aquí una máquina virtual, por ejemplo, si nos vamos aquí a Windows Server, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a implementar un Windows Server 2016 Data Center, ¿sí? Y acá, dense en cuenta en la parte inferior,
Aquí me dice que seleccione el método de implementación. Acuérdense que estamos hablando de Resource Manager. Ya ustedes no tienen por qué utilizar el clásico, mejor dicho, eso ni lo miren. Hagan de cuenta que por defecto aquí es Resource Manager. Simplemente hacemos clic en crear. Y acá voy a empezar pues a crear una máquina virtual, por ejemplo. Entonces esta es VM01. Acá estos son los parámetros para crear esa máquina. El nombre del usuario. Vamos a crearnos, hacer de cuenta que vamos a crear una máquina aquí. La suscripción, digamos que usar un grupo existente, el que ya tengo ahí. La ubicación, el centro de datos, aceptar. Vamos al paso 2. El paso 2 básicamente nos va a mostrar aquí el tamaño de la máquina virtual. Voy a coger la D4S versión 3. La selecciono. Aquí voy a dejar que mismo me cree la red virtual, que me deje la red por defecto. Como no necesito nada específico, simplemente necesito mostrarles al final. Yo voy a dejar esto aquí como está. Voy a aceptar. A falta los puertos, voy a publicar, por ejemplo, que voy a publicar el RDP para conectarme a la máquina por RDP. Y a lo último, ya cuando he terminado los pasos, he hecho la infraestructura, aquí ya tengo un resumen, ¿sí?, de lo que voy a implementar. Pero aquí des en cuenta lo interesante y lo que les quiero realmente mostrar es que antes de que me monte esta máquina virtual, antes de hacer clic aquí en el botón crear, yo tengo la opción de descargar la plantilla y parámetros. Des en cuenta acá, descargar plantilla y parámetros. Entonces si yo entro acá, veo exactamente la definición de los parámetros que voy a implementar. Si se dan cuenta, aquí están mi recurso, mi máquina virtual, está mi cuenta de almacenamiento, mi red, mi tarjeta de red, etcétera. Todo lo que voy a implementar está aquí. Entonces básicamente yo puedo ver, tengo la plantilla ya de lo que voy a implementar. Entonces yo con esa misma plantilla, después más adelante, puedo llegar a implementar recursos de este tipo. Y acá, si se dan cuenta, aparte que tengo los parámetros, ¿sí?, que hemos visto ahorita, el nombre de la máquina virtual, yo puedo personalizar esto si la descargo. Acá está el nombre del usuario, la red virtual, etcétera, etcétera, ¿sí? Puedo también ver en los distintos lenguajes cómo implementar esta plantilla. Si voy a Command Line Interface, aquí él de una vez me muestra el script. Si yo estoy en Linux, Mac OS, como ya les he dicho, acá me muestra básicamente el script que yo puedo utilizar para desplegar, digamos, en este caso, esta máquina virtual. También puedo ver aquí cómo hacerlo con PowerShell. Aquí está ya el script de PowerShell, básicamente para hacer la implementación de la plantilla. Si lo quiero hacer con .NET, Ruby, ¿sí? Acá está. Entonces básicamente de esta forma también podemos nosotros aprender de las plantillas. Cualquier recurso que nosotros queramos implementar en Microsoft Azure, antes de implementarlo, podemos venir, descargarnos la plantilla y tener esa plantilla para más adelante implementar otros recursos, etcétera, y para aprender de la misma, modificarla, hacer cualquier tipo de modificación, ampliarla, etcétera. Y esta es una forma muy útil en la cual yo puedo aprender acerca de las plantillas de Resource Manager. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar acá. No la voy a crear, entonces voy a cancelar acá un momento. Vamos a cancelar aquí esto porque en este momento no me interesa crear esa máquina. Simplemente era para mostrarles a ustedes cómo con cualquier recurso que yo vaya a implementar en Microsoft Azure, al final puedo descargarme también esa plantilla en ese formato JSON. ¿Listo? Acá tenía otro sitio para mostrarles cuál era. Creo que lo cerré. Bueno, al final de la presentación les muestro, yo tengo otra URL aquí, al final les muestro. En la presentación tengo una URL de referencia donde ustedes van a poder tener acceso a estos mismos sitios web, estos recursos que les estoy mostrando aquí en la presentación. ¿Listo? Entonces ahora, denme un segundo, voy a abrir una nueva máquina. Aquí está, básicamente lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento es una máquina virtual con Visual Studio. Entonces básicamente lo que les voy a mostrar en esta sesión de Visual Studio es cómo puedo yo desde aquí crear o cómo las herramientas que trae Visual Studio incorporadas que me facilitan la creación de esas plantillas de Resource Manager. Entonces veamos, en este caso, como les dije, estoy utilizando Visual Studio, pero para más practicidad
por ejemplo, yo recomiendo utilizar Visual Studio Code, que es mucho más liviano y también me permite pues hacer lo mismo. Este digamos que es más pesado y tiene muchas más cosas. Vamos a crear, por ejemplo, un nuevo proyecto. Si yo me voy acá a File, New Project. Entonces, en cuenta que en la parte de nuevos proyectos, acá en Visual C Sharp, yo tengo acá en Web, tengo una parte que es Cloud, ¿sí? Y en Cloud, acá tengo una serie de tecnologías, y si ustedes se dan cuenta, tengo una que es Azure Resource Group, ¿sí? Esta de Azure Resource Group básicamente es la opción en Visual Studio que me va a permitir crear una plantilla RM, ¿sí? Y también desde acá mismo en Visual Studio yo puedo hacer el deploy de esta plantilla en Azure, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Por ejemplo, yo voy a elegir acá y le voy a poner un nombre. Pongamos el nombre a este proyecto. Vamos a crear un proyecto primero. Vamos a poner, por ejemplo, ARM y vamos a hacer clic en OK. Dense en cuenta que acá él me abre un asistente donde básicamente me ofrece una plantilla en blanco, pero también me ofrece una serie de plantillas con recursos ya listos para trabajar. Por ejemplo, acá una máquina virtual en un conjunto de disponibilidad, una máquina virtual en Linux, más abajo que tenemos, acá tenemos aplicaciones web, acá también aplicaciones web con conexión a base de datos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, hay una serie de recursos, hasta un servidor de Ubuntu, ¿sí? Hay una serie de recursos ya aquí listos, digamos que Visual Studio me proporciona para poder tener una plantilla ya y iniciar con algo, ¿sí? Pero si yo quiero empezar desde ceros, simplemente acá puedo crear una plantilla en blanco. Pero, por ejemplo, si quiero con una aplicación web y SQL, elijo esta. Le doy OK, van a ustedes ver cómo él me crea el proyecto y los archivos que estamos viendo, el de deploy.json y el de parámetros, etcétera, él ya me va a crear todos estos archivos. Dense en cuenta aquí en el panel de la derecha, debajo de la solución, que tenemos un deploy Azure Resource Group. Básicamente es un archivo .ps1. Este es el archivo de PowerShell que Visual Studio básicamente va a utilizar para hacer el despliegue de la plantilla en Azure, ¿sí? Pero debajo de él podemos ver que hay un website SQL database.json. Este es el archivo JSON que va a contener los recursos básicamente. Si se dan cuenta, aquí ya me abrió en formato JSON los recursos que me va a implementar de este sitio web. Si vamos aquí a la parte de la izquierda, dense en cuenta que tenemos los parámetros. Él me muestra aquí 10 parámetros, que son el nombre del hosting, del plan de hosting, el nombre del SKU. Donde yo me vaya parando acá en Visual Studio, él me va seleccionando aquí, me va marcando dónde está ese parámetro. Por ejemplo, acá database name, él me muestra aquí database name, me muestra que es un tipo string. Esto acá me muestra la definición de ese parámetro. Pero también podemos tener aquí variables, que es como variable aquí me pone el nombre del sitio web y el nombre del servidor SQL. Recuerden que esto es un sitio web con conexión a base de datos, pero también tenemos unos recursos. Acá tenemos nuevos recursos. Estos recursos que ustedes ven acá son los que él ya va a montar en Azure como tal. Todos estos mismos recursos él se los va a llevar en Azure y los va a implementar allí, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, acá tengo pues mi servidor de base de datos, tengo aquí una base de datos. Cada que me paro aquí me muestra la definición de ese recurso. Den en cuenta que aquí está básicamente el nombre para mostrar el database, me muestra la versión de la API, ¿sí? Me muestra la dependencia que tiene, me dice que el depends on, que depende de Microsoft.sql, es la servers, o sea, es el proveedor del cual él depende, ¿sí? Y básicamente aquí me va a mostrar la edición, la colación de la base de datos, etcétera, características de la base de datos. Y así por cada uno de los recursos. Acá tenemos el sitio web, si lo expandimos acá tenemos, por ejemplo, la cadena de conexión. Esta es la cadena de conexión del sitio web a la base de datos. Él ya lo tiene listo. Como ya tenemos una base de datos acá, él ya me creó de una vez la cadena de conexión, ¿sí? Para conectarme a esa base de datos. Un momento que se me fue la conexión RDP. Esperemos un segundito ahí a que vuelva. Porque a ese servidor que estoy conectado estoy por RDP y se me fue la conexión. Por ahí mientras vamos viendo el tema Yo lo cancelo y lo vuelvo a abrir. Sí, mientras va refrescando, por ahí hay una pregunta. César. Bueno, espérame, entonces me paso allí al chat, dame un segundo. No, es que me lo han pasado por acá por esto, por el... por Ok, otro medio. pensé que estaba aquí por el chat. No, Ok, sí.
Venga me- contando mientras yo sí, voy mientras abriendo vas nuevamente el viendo el escritorio. tema ahí tranquilo, vamos viendo. La pregunta es, dice, por ejemplo, el tema de ACM, dice, por ejemplo, ¿es difícil migrar todo lo que está en ACM a ARM? Sí, digamos que no es una operación sencilla, la verdad no es una operación trivial. Cada recurso que se quiera mirar de ASM a ARM en la página de Microsoft están, digamos, que los pasos detallados para hacer la migración. Pero digamos que si no es un proceso que, digamos, trivial, sí Ya. es un proceso que requiere de unos pasos previos y de unos cuidados especiales para hacer esa migración. Pero sí, no es, digamos que tan automático. ¿Sí? Ya. ¿Y los objetos pueden ejecutarse normalmente en ARM o se tienen que normalmente montar en este caso desde cero en ARM? Si es que está Hay pasando unos, eso. hay unos, hay unos que permiten la migración, que permiten ser migrados de ASM a ARM, pero hay otros que sí definitivamente Microsoft te dice, no, este recurso no es compatible por la migración, este recurso tienes que venir y crearlo en ARM nuevamente y migrarlo. Ah, vale. Entonces, dependiendo del recurso, hay unos que sí es necesario ir y crearlos nuevamente en ARM y borrar el de ASM. ¿Listo? Vale. Eso sí depende mucho del tipo de recurso. Bueno, Vale, vale, vale. listo, ya volví a mi escritorio, Ajá, sí, ya lo ya vi. estoy nuevamente, ya estoy acá nuevamente. Entonces, como les mostraba, estos son los recursos que él me va a implementar allá en Azure. Entonces, ya yo no tengo que hacer nada, simplemente les está mostrando acá cómo él me muestra la plantilla, cómo la organiza, cómo de manera visual yo puedo ver los parámetros, ver las variables, ver todo lo que yo necesite. Si quiero cambiar algo aquí lo puedo hacer, editar, etcétera. Ya una vez yo tengo esto acá, yo lo que hago es de Visual Studio, ajo de madre, otra vez se me fue el escritorio. Espero otra vez Tranquilo, que se... tranquilo, son cosas de en vivo, son cosas que pasan en vivo, Sí, entonces es normal, si esto pasa tranquilo, en vivo, ya voy a abrirlo otra vez. ya está. Es que estoy conectado a mi computador donde tengo Visual Studio porque no lo tengo aquí en este equipo, entonces estoy por RDP. Ah, ya, vale, vale, Espérenme un segundo, ya lo abro otra vez. ahí está. Mi conexión debe estar molestando algo. Listo, ya lo tengo acá. Entonces yo simplemente lo que hago acá en mi solución, que ya tengo creada, entonces simplemente vengo y yo ya voy a hacer un deploy de esa solución en Azure, ¿sí? Entonces le doy clic derecho, deploy, new, voy a empezar a crear en Azure. Yo ya tengo mi cuenta conectada, en este caso mi cuenta Microsoft, ¿sí? Usted acá pues tiene que asociar su cuenta donde tenga su suscripción de Azure, ¿cierto? Acá en este momento está cargando, porque es lo que me va a traer de las suscripciones que yo tenga asociadas con esta cuenta. Entonces esperemos un momento que cargue. Si se dan cuenta aquí ya me apareció la suscripción, Visual Studio. Acá si ustedes tienen más suscripciones, pues aquí les van a aparecer todas las suscripciones. En este caso yo voy a elegir esta, la de Visual Studio con MSDN. Vemos otra vez que otra vez la volví a escoger y me volví a... Esperemos que la vuelva a traer. Pues acá simplemente cuando ustedes se conectan con su cuenta con la cual tienen la suscripción, él les va a traer aquí ya su suscripción, y si tienen grupos de recursos ya listos, él se los va a mostrar acá. Él me da la opción de crear uno nuevo desde acá o de utilizar uno que yo ya tenga. Yo ya tengo este de prueba RG en el este de los Estados Unidos, ahí en Azure. Simplemente lo selecciono, vuelve, ya. Y acá él me muestra que mi plantilla de deployment es esta, websites-database.json, y que mi plantilla de parámetros es este, websites-sql-database.parameters.json. Ya acá lo que yo tengo que hacer, yo puedo venir y editar esos parámetros. Los parámetros yo los puedo editar una vez desde acá. Y, por ejemplo, acá, él me dice que es requerido el nombre del plan de hosting. Entonces yo, por ejemplo, le voy a poner Premium, o sea, pues Gold, o lo que uno quisiera ponerle al plan de hosting. Ya. Y acá le va a poner usted más... se me fue otra vez la conexión un momento. Voy a cancelar otra vez, se me cerró otra vez ese escritorio, ya lo abrimos nuevamente. Freemium, pongo Freemium, acá me dice el nombre, el login del administrador. Entonces acá vamos a poner Cherrada, por ejemplo, un password. Entonces vamos a poner acá un password. El password son los parámetros que él requiere, ¿cierto? El nombre de la base de datos, por ejemplo, yo le voy a poner database 1, que son los parámetros que él me pide.
edición Basic, lo voy a dejar en Basic, listo, acá son los parámetros que necesitaba. Acá hay una opción que me permite guardar el password en texto plano en el archivo de parámetros, ¿sí? Si es para pruebas y demás, uno lo podría pues decirle acá que lo guarde en el archivo de parámetros. Si no, pues por razones de seguridad y demás, pues no lo marcamos acá y él no lo va a guardar ahí en el archivo de parámetros, ¿listo? Sin embargo, ahora me lo va a pedir nuevamente que lo digite de manera interactiva. Yo acá le voy a dar Save a los parámetros y ya cuando tengo los parámetros, ya voy a darle Deploy. Listo, Deploy. Él acá se va a conectar, aquí abre el PowerShell que les decía, el Deploy Azure Resource Group. Él abre el PowerShell, aquí me va a pedir la contraseña. Venga, abrimos el PowerShell. Listo, acá me está pidiendo la contraseña. PowerShell la voy a digitar acá de manera interactiva. Listo, ahí ya la digité y ahí vamos a esperar a que le haga el despliegue. Entonces, simplemente acá vamos a estar pendientes de la salida, acá en Visual Studio. Y aquí por debajo lo que empezó ya a hacer es a crear toda esa infraestructura. Ya se está conectando a la suscripción, va a empezar a crear todas esas infraestructuras, es decir, el sitio web, la base de datos con la configuración que le dimos, va a dejar de una vez la cadena de conexión lista desde el sitio web a la base de datos. ¿Qué es lo que vamos a tener al final? Vamos a tener al final directamente en el portal de Azure un sitio web ya listo para trabajar, ya listo para conectarnos, para subir nuestros archivos por FTP o como sea, y ya tener un sitio web funcionando. Como si ustedes se dan cuenta, esto lo estamos haciendo en cuestión de segundos. Yo no necesito venir y crear nada desde cero. Si estamos aprendiendo ARM, si usted ya es experto en ARM, probablemente pueda construir estas plantillas desde cero, ¿sí? Pero si usted quiere empezar a aprender cómo funciona ARM, puede venir, por ejemplo, una herramienta como Visual Studio. Como se dan cuenta, ya trae muchas cosas incluidas para facilitarme el trabajo de despliegue de esas plantillas. Acá estoy desplegando una, ya en cuestión de minutos ya voy a tener mi sitio web. Y listo. Así como lo hice con este sitio web, se dieron cuenta que hay plantillas de otra infinidad de cosas. Y eso es en el tema de Visual Studio, ¿no? Porque como les mostré anteriormente, también tenemos el Azure Quick Start Template, el sitio web donde descargo plantillas y también las puedo montar en Azure. Entonces, como se dan cuenta, hay muchas formas, no solo desde el portal, sino desde Visual Studio, desde el repositorio de GitHub, donde yo puedo ver múltiples ya soluciones listas para implementar en Azure y utilizarlas. ¿Listo? Entonces acá simplemente vamos a esperar a que termine y ver si nos funciona bien. Si llega a producirse algún error, aquí pues me va a salir de una vez aquí en el output de Visual Studio. Por ahora todo lo que estamos viendo acá está en el proveedor de recursos de Azure Websites. A ver que vuelva la conexión. Y ya lo único que tenemos que hacer es esperar un segundo mientras a ver si vuelve la conexión o si no me toca cerrar. Sí, no, tranquilo. Bueno, voy a cerrar porque esto como que no sé por qué empezó a molestar la conexión. Sí, ¿dónde estás? ¿En un lugar de repente con... No, yo tengo buena, yo creo que es al otro lado donde tengo el escritorio. Creo que es ya. que me está sacando desde allá. Entonces ya. Sí, porque yo acá, sí, porque la conexión donde estoy ahorita está estable y está bien. Listo, miren. No quiere que ustedes vean el resultado. El resultado es lo que suele pasar. Está poniéndose en modo misterio. Es muy misterioso. Otra vez. Yo ya había trabajado harto rato en este escritorio y no me había molestado hasta ahorita. Eso le dio el síndrome de molestar porque sabe que estamos en sesión. Mientras tanto, lo que yo sí puedo ir haciendo mientras sale el escritorio acá, y ya me dijo ahí que lo desplegó. Yo lo que sí puedo ir a mirar voy a ir al portal mientras tanto y mirar a quién es el que está escribiendo acá. No, es que eso me alumbró. Listo, lo que sí puedo ir es mirar en el portal qué pasó con lo del grupo de recursos, ¿cierto? Ajá. Si me voy acá a los grupos de recursos, recuerden que yo lo desplegué en este prueba RG. Entonces entro y miro acá. Dense cuenta que acá están, mire, acá está todo lo que habíamos creado, mire. Mi plan freemium, ¿se acuerdan que le puse freemium a mi plan de hosting? Acá está mi base de datos, acá es Database 1, lo de Applications Insight, el App Service como tal. Aquí están todos los recursos que él me creó. Si por ejemplo yo me meto aquí a la aplicación como tal, a la aplicación web, dense cuenta que aquí ya está perfectamente creada. Aquí simplemente estoy websites y hago clic aquí en la URL que él me creó. Recuerden que él me creó una URL con el dominio azurewebsites.net,
pero usted puede tener su propio registro de DNS apuntando a esta aplicación, bueno, etcétera. Eso se escapa del alcance de esta charla, pero si yo hago clic aquí en esta URL y navego, básicamente acá me tendría que desplegar una página nueva. Acá está, mire, Your Observe App is up and running, o sea, ya está corriendo mi servicio web, ¿sí ven? Entonces ya la aplicación ya está desplegada, yo aquí lo que tengo que hacer ya es subir mis archivos al sitio web, etcétera, y conectarme. Si tengo bases de datos, él también des en cuenta acá, por ejemplo, acá en el sitio web, me salí aquí, entremos otra vez al sitio web, a la web app, y veamos cómo, por ejemplo, en la parte de configuración de la aplicación, que aquí en configuración de la aplicación es donde está la versión del .NET y todo eso. Entonces, se cuenta acá el .NET Framework 4.7, la versión de PHP si tenemos, etcétera. Acá en toda esta configuración de la aplicación hay una parte donde él me dice aquí, por ejemplo, las cadenas de conexión, ¿sí? ¿Se acuerda que él nos creó una cadena de conexión a la base de datos allá de las plantillas? Entonces, Default Connection, si se dan cuenta, acá él me tiene el valor de la cadena de conexión. Acá está oculto, pero si yo hago clic, des en cuenta que aquí está la cadena de conexión, ¿sí ven? Acá está mi nombre de usuario, Cherra, aquí está el password, mire, Colombia 2018, acá está toda la cadena de conexión, ¿sí? Para conectarse a esta base de datos. Ya si queremos ir a la base de datos, ya nosotros podemos conectarnos como deseemos a esa base de datos. Yo puedo, por ejemplo, abrir un SQL Server Management Studio, como yo desee conectarme a la base de datos y empezar a cargar la información, o si lo voy a hacer por batch, como sea, como yo quiera alimentar mi base de datos, la voy a alimentar. Puedo acá en las opciones de firewall de la base de datos, por ejemplo, conectar con, firewall de servidor. Acá le puedo decir desde que crear reglas para decirle desde qué direcciones IP van a poderse conectar a la base de datos. Si, por ejemplo, necesito, no sé, de algún equipo local, algún servidor, conectarme a esa base de datos, yo puedo acá venir y poner la dirección IP y tener la lista. Por ejemplo, esto que estamos haciendo acá de autorizar una dirección IP para que se conecte a la base de datos, eso también yo podría venir y dejarlo de una vez en la plantilla de ARM. Entonces yo podría venir y establecer esta configuración de firewall y de una vez decirle qué IP o crear una regla para que alguien se pueda conectar a la base de datos, etcétera, ¿sí? Todo esto se puede personalizar al modo de que usted no tenga básicamente que hacer muchos cambios, ¿sí? Sino que todo lo tenga definido en esas plantillas que les he mostrado y que simplemente sea venir y desplegar. Usted puede tener todo eso en un repositorio, por ejemplo en un GitHub, y venir y simplemente desplegar y usted ya tiene su infraestructura lista. Ya usted con estas plantillas usted ya no tiene que preocuparse por venir y montar todo desde cero. Uno en TI siempre estaba acostumbrado que cuando iba a desplegar infraestructura tenía que crear los servidores, crear las máquinas virtuales, instalar el sistema operativo, actualizar, montar el dominio, o sea, todo paso a paso, ¿sí? Ya hoy en día con estas plantillas yo puedo automatizar completamente todo el proceso de creación de infraestructura. Incluso hay unas plantillas allá en el Quick Start Templates que me montan soluciones súper complejas. Por ejemplo, una aplicación con SQL Server Always On y con dos controladores de dominio. Entonces me monta los controladores de dominio, todo el bosque Active Directory, me monta mis servidores de Always On, me crea el failover cluster de Windows, crea la base de datos, me instala el Always On, deja la base de datos sincronizada de una vez con el otro servidor, etcétera, etcétera. Que al final usted simplemente digite algunos parámetros y al final ya tenga toda su infraestructura funcionando. Entonces, como se dan cuenta, esto es una solución súper útil hoy en día en temas de nube. Esto está un tema muy demandado, conocer lo que es el tema de infraestructura como código, etcétera, es súper útil hoy en día. Como se dan cuenta, desplegué una aplicación de manera muy rápida, utilizando plantillas ARM y en este caso, pues Visual Studio. Entonces, no sé si hasta ahí tengamos alguna pregunta, sugerencia. No, Iván. es todo claro. Está súper interesante el tema de cómo ver la aplicación vía este código, ¿no? Que en realidad es el código bastante sensible para poder bajarlo y administrarlo de manera sencilla, ¿no? Sí, claro, es muy flexible, lo puedes descargar, administrarlo como sea, ya no se vuelven configuraciones rígidas, sino yo puedo, y esa misma configuración la puedo desplegar en diferentes ambientes. Entonces ya tengo una configuración, ya tengo toda mi receta, por decirlo así, Sí. no necesito hacer la receta de 1000 veces, sino ya tengo mi receta y yo la puedo desplegar en los ambientes que yo quiera, las veces que quiera, sin que el resultado me cambie, ¿no? Que eso es Sí. importante y eso es lo que hablamos de idempotencia, ¿no? Que yo la puedo desplegar las veces que quiera y que el resultado no me va a cambiar. No es que yo la desplegué hoy
y ahí mañana la desplegué y mañana me dio un resultado diferente, no me montó un controlador de dominio o me montó esto diferente, no. Él le va a mantener coherencia y le va a mantener lo que usted tenga su receta, eso es lo que él siempre le va a desplegar allí en Azure, ¿listo? Sí, y lo que con el ejemplo que has dejado me parece interesante porque te monta toda la infraestructura, o sea, completamente te monta todo, te monta base de datos, te monta la web apps, te monta todo. Todo, exacto, todo, no Excelente, tengo que preocuparme por nada. Y en este caso es una aplicación web sencilla, pero yo puedo hacer infraestructuras mucho más complejas y claro. el dejarme la lista, como les digo, allá en el Azure Quick Start Templates hay uno que le monta una solución completa de Always On. De hecho, en el mismo sitio, acá en el portal, creo que en las soluciones, en todos los servicios, creo que aquí hay una solución de Always On también ya lista. Mire, si buscamos acá, por ejemplo, Always On, SQL Server Always On Cluster, miren. Ah, mira, acá está hasta el diagrama. Miren, acá mismo en el portal, SQL Server Always On Cluster, miren lo que me monta. Él me va a montar una red virtual, me va a montar dos subredes, una red para el tema de las bases de datos y otra red para los controladores de dominio. Ah, Me va a montar dos conjuntos de disponibilidad, paso. un balanceador de carga interno para balancear la carga Claro, entre estas dos redes. las dos Me redes. va a montar SQL Server Always On, ¿sí? Y un file server witness, un testigo acá de file server. Miren todo lo que vamos a montar, ¿sí? Y un Always On de SQL Server, ¿no? Entonces, se encuentra todo lo que me está montando él con simplemente esta plantilla que ya está acá lista para utilizar. Entonces, de esta misma forma uno puede crear sus plantillas con infraestructuras súper completas. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, un entorno de pruebas de desarrollo, ya tengo mi ambiente listo, lo destruí, pero de aquí a mañana necesito el mismo ambiente para volver a hacer pruebas, ya tengo mi plantilla, lo despliego y ya, en cuestión de minutos ya tengo otra vez mi ambiente arriba, ¿sí? Entonces, esto es súper útil por eso. Sí, excelente, César. Súper interesante el ejemplo. Así es. Entonces, Iván, eso es todo lo que tenía para mostrarles por hoy. Es simplemente una introducción a lo que es ARM, Azure Resource Manager. Ya si tienen dudas puntuales, preguntas, lo que sea, ahí tienen mi blog, mis datos al principio en la presentación, ¿sí? Por si necesitan alguna ayuda, algo especial ya más a fondo de este tema. Ahí les Claro. dejo en pantalla el dato y pues pueden Ajá. contactarme Los cualquier cosita. links y Ah, los links. los links para Y que lo si, puedan ver y luego y si ya quieres, pues no sé, me lo compartes yo la no sé, presentación. eso, claro. La presentación pues la dejo disponible para que tú la cuelgues y dejarla en tu sitio de ventana de tecnología para que la gente la pueda descargar. Sí, ahora igual te comento que igual la sesión como ha sido grabada también va a subir al canal y igual ya para que la puedan igual ver en las comunidades, ¿no? Que es la idea, compartir Sí, claro. conocimiento. Perfecto, claro, con mucho gusto, Iván, así será. Ya, pues entonces, César, muchísimas gracias. La charla ha estado súper interesante con el tema de hacerle una infraestructura súper sencilla en minutos. Ha sido muy Así es. interesante. La gente del auditorio también que ahorita te está escuchando, hay un problema con el tema de de la conexión igual. Parece que se ha caído, pero te están viendo, o sea, te están viendo Ok. y entonces te quedan muy agradecidos por el tiempo que nos has dado siendo las 9 de la noche. Entiendo que es un día también de trabajo también largo y te agradecemos por formar parte también de la segunda gira de Latinoamérica de los Claro, speakers. con mucho gusto, muchas gracias nuevamente por la invitación, lo hago con mucho gusto y pues espero puedan ver luego on demand los demás que no han visto el video, lo puedan ver luego ya colgado en tu canal. Claro, muchísimas gracias César, un abrazo y ya nos quedamos en internos para conversar. Bueno, sí señor, feliz noche para todos. Gracias.